En este video vamos a presentar parte del capítulo 15 de ese libro ya mencionado de Geoffrey Hodgson, que es un escritor inglés y místico y teósofo, en un libro denominado La sabiduría antigua de la Santa Biblia. En este capítulo el caballero hace una larguísima descripción esotérica de la vida de Jesucristo, pero por ser tan larga no la podemos presentar acá. Sin embargo, vamos a presentar la introducción, donde él hace prácticamente un resumen de esta decodificación esotérica. Dice así el señor Hodgson: la vida de Cristo interpretada espiritualmente. Dice: la Navidad como renacimiento espiritual. A lo largo de los capítulos anteriores se han tomado las escrituras cristianas y no cristianas muchos ejemplos del uso de símbolos para revelar y ocultar parte del conocimiento esotérico cargado de poder. En este capítulo se ofrecen tres posibles interpretaciones de ciertas incidencias en la vida de Cristo. La narrativa se trata como un registro de verdades universales y experiencias místicas vividas por razas o individuos. Así pues, la historia inmortal se considera desde tres puntos de vista. Primero, el universal, en el que Cristo personifica al Dios creador y su efusión de vida. El humano, en el que Cristo representa el espíritu del hombre en su peregrinación hacia la perfección. Y por último, el espiritual, en el que el progreso del hombre, Jesús, a través de 5 grandes iniciaciones, se convierte en adepto, refleja las experiencias didácticas que cada iniciado atraviesa y debe atravesar a recorrer el camino de la cruz. Así que de ellas, la última mencionada, ya denominada interpretación iniciática, es la más explicada y repetida en este libro por considerarse de especial interés e importancia. Un estudio de los evangelios desde estos puntos de vista indica que fueron escritos por hombres que conocían la sabiduría antigua y eran hábiles en el lenguaje de la alegoría y el símbolo. Estos autores inspirados parecen haber sido miembros iniciados de uno u otro de los santuarios de misterios todavía en funcionamiento en ese momento, y como conocedores del lenguaje sagrado utilizaron personas reales y eventos, materiales y formas seculares, utilizándolos como símbolos de verdades eternas. Si bien para muchos cristianos el prodigioso y hermoso relato evangélico resulta completamente satisfactorio, hay otros que, observando ciertos acontecimientos y misteriosas palabras de nuestro Señor, perciben en el relato un misterio, una luz, una verdad aún mayores que las del relato histórico. Así que nuestro Señor dijo, por ejemplo, comillas, yo y el Padre somos uno, en Juan 10:30. Y también, antes que Abraham naciera, yo soy, Juan 8:5-8. Y en el libro del Apocalipsis dijo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Así que estas palabras difícilmente pueden referirse al hombre Jesús que nació en Belén. De hecho, San Pedro y Juan abre su maravilloso evangelio refiriéndose a él como el verbo, entre comillas, el verbo creativo que estaba en el principio, Juan 1:5, y luego se hizo carne, habitó entre nosotros, y comillas, y la vida era la luz de los hombres, Juan 1:4. Así que es evidente que hay un misterio escondido en lo profundo de la historia del Evangelio y en la naturaleza del Señor Jesucristo. Así, aunque no se discute la humanidad de la Biblia y su historicidad, se avanza la idea de que los incidentes relatados tienen un significado tanto temporal como histórico, así como un significado universal y humano, fuera del tiempo. Así que la gran figura central de los evangelios asume entonces grandeza y universalidad cósmicas, y expresa, Señor justo, místicamente representa la vida y la presencia divina en toda la naturaleza y en el hombre,
También se considera que los principales acontecimientos de su existencia ocurren en todo el universo, y así como dentro del alma espiritual, o sea, el Cristo en el hombre. Así que en un misterio más allá de la comprensión humana, la historia de Cristo pues es a la vez la del cosmos, la del ser humano. Narra el nacimiento y evolución hasta la perfección del universo entero, de la raza humana y de cada individuo humano. Por lo tanto, tres Cristos en efecto se pueden percibir en el relato evangelio y son, primero, el cósmico, que es vida y presencia deífica en toda la naturaleza y en todas las cosas. Segundo, la presencia mística o crística en cada ser humano. Y tercero, el Cristo histórico, que es la gran figura que apareció en Palestina hace aproximadamente 2000 años. En la interpretación cósmica, pues, se representa el ciclo principal de ida y vuelta evolutivos. En el nacimiento cósmico, la vida de la deidad creativa se vierte en el universo recién formado o recién nacido. En el bautismo ocurre un descenso más profundo. En la crucifixión, la muerte y el entierro, la vida divina está profundamente aprisionada en la sustancia, en la materia más densa del sistema solar y la materia del reino mineral, simbolizada por la tumba en la roca. Y la resurrección representa la entrada en el camino de regreso, o sea, al que sigue al final la ascensión a la diestra de Dios. Así que en su peregrinaje desde la inocencia o el sueño, como en el incidente del apaciguamiento de la tormenta, cada espíritu humano o alma o mónada sigue el mismo camino de avance y retorno, y tiene éxitos y fracasos con la materia y con las tendencias elementales de la sustancia de los cuerpos mental, emocional y físico, en las tormentas de Galilea y la tentación en el desierto, denominadas y transformadas en las alas del alma con las que se asciende a aquella paz de la que provino. Así pues, el habitante más íntimo de cada hombre está representado y expresado dentro del hombre externo, como el ego humano, el yo espiritual inmortal en su cuerpo de luz, el agoides, el tesoro de todas las facultades y capacidades obtenidas como resultado del peregrinaje de la vida. Este ego, pues, repite el gran ciclo, revive la historia de la vida de Cristo, cada vez que desciende a la carne como vigilante divino en el mundo físico. Así que, pues, el ser interior del hombre nace entonces, símbolo de la Navidad, y llega a la pubertad del bautismo, es tentado, y cuando lo logra, vence la tentación, es crucificado mediante el sufrimiento, conociendo la muerte del cuerpo y su propia resurrección, y regresa finalmente triunfante al mundo egoico. Por tanto, la vida de Cristo es en verdad una vida universal. Cristo mismo compuso y contó la maravillosa síntesis de la historia del cosmos, del sistema solar, de la raza humana, del individuo humano y del iniciado humano. Así que este epítome nos ha sido transmitido como la parábola del hijo pródigo, cuya interpretación ya se ha ofrecido. Los gnósticos tenían otra versión que nos fue transmitida dentro del himno del manto de gloria. Así pues, este es un pequeño resumen de la interpretación esotérica de la vida de Jesucristo.